Entonces, mi grupo, quien les habla, Joan Bonilla y Cristian Salazar, quien les hablará a continuación, les vamos a venir a explicar, hacer una pequeña introducción al capítulo 9, que consiste en trenes de mecanismos. Trenes de mecanismos son todos aquellos mecanismos que se ponen en diversas combinaciones en serie y en paralelo, ya que estas pueden existir de las dos formas, simples o compuestas. De tal manera que el elemento impulsado de uno de los mecanismos es el impulsor de otro, por ciertas excepciones que se van a estudiar a fondo. El análisis de esos trenes se puede realizar en forma de cadena, aplicando los métodos de análisis de desarrollo en los capítulos previos, los que mis compañeros dieron explicado. El primer inciso es 9.1, trenes de engranajes de ejes paralelos y definiciones. Previamente se alcanzó a estudiar la razón de velocidades angulares, que es un término utilizado para describir la cantidad que resulta cuando la velocidad angular de un elemento impulsado se divide entre la velocidad angular del elemento impulsor y la velocidad angular de los demás elementos incluidos. Es un eslabón de 4 barras en el que el eslabón 2 es el elemento impulsor. Entonces, se dio una razón de velocidades angulares, la cual es esta que se puede notar aquí, que es E igual a W41 sobre W21, velocidades angulares. En este capítulo se suprimen los segundos subíndices de la ecuación para simplificar la notación. Asimismo, en el caso del engranaje es más conveniente tratar con la velocidad y por tanto se empleará el símbolo n para describir la velocidad de revoluciones por minuto y en algunos casos en revoluciones por segundo. Para describirlo entonces se pone E igual a NL como el de entrada sobre NF como el de salida. N es la velocidad del último engranaje en un tren y NF es la velocidad del primer engranaje del mismo tren. Comúnmente el último engranaje es la salida y el engranaje impulsado, y el primero es el impulsor o el de entrada. Acá estamos dando relevancia como si no importara la cantidad de engranajes que hayan en el tren. Ambos términos son perfectamente adecuados. La ecuación se describe a menudo de la forma más conveniente. Entonces despejan NL igual a ENF, donde pues NL es el último engranaje. Considerar un piñón de 2 que impulsa un engranaje 3. La velocidad del engranaje impulsado hacemos la misma relación de arriba, N3, N2 sobre N3, N2 igual a D2 sobre D3, donde N es el número de dientes, D es el diámetro de paso y N puede ser las revoluciones por minuto o el número total de vueltas, N minúscula. En el caso de engranajes con ejes paralelos se puede tener presentes las direcciones específicas que la velocidad es positiva o negativa, dependiendo de si la dirección es en sentido contrario o del movimiento del macías del reloj. O en el mismo sentido, pues esto ya se conoce que si gira contra las manecillas del reloj es positivo y hacia las manecillas del reloj negativo. El tren que se le muestra en la figura tiene 1, 2, 3, 4 engranajes en conjunto que se compone de 5 engranajes. Si se aplica la B en forma de cadena, se encuentra que la velocidad del engranaje es 6S. Entonces, si aplicamos esta ecuación, podemos constatar la velocidad del engranaje 6, N6, dando N2, N3, N4, N5, N5, N6, N2. En este caso se observa que el engranaje 5 es un engranaje loco y que sus números de dientes se cancelan en la ecuación C y por ende solo tiene la función de cambiar la dirección de rotación del engranaje 6. También se observa que los engranajes 2, 4 y 5 son impulsores, en tanto que el 3, 5 y 6 son elementos impulsados. Por ende, la ecuación se puede reescribir también. E igual a producto de los números de dientes impulsores sobre producto del número de los dientes impulsados. El número de dientes. Se puede usar los diámetros de paso, también se puede usar los diámetros si no son el número de dientes. Para un engranaje con ejes paralelos, se usará la siguiente convención de los signos. El último engranaje gira en el mismo sentido que el primero, es positivo. Y si el último engranaje gira en sentido opuesto al primero, es negativo. Entonces, el signo de E se determina por el último engranaje y el primero. Si el último engranaje y el primero giran en el mismo sentido, es positivo. Si giran en sentido inverso, es negativo. Ejemplos de trenes de engranajes. Hablar de trenes de engranajes con frecuencia resulta conveniente escribir un tren de engranajes simple.
Ese solamente posee engranaje en cada eje, solo un engranaje. Y entonces también el tren de engranaje compuesto, que tiene dos o más engranajes en uno o más ejes. Esa sería la definición de un tren compuesto o de engranajes simples. En la siguiente figura, la que se muestra a continuación, se muestra una transmisión para camiones de tamaño pequeño y medio. Cuenta con 4 velocidades hacia adelante y una hacia atrás. El tren que aparece en la figura 9.3 se compone de un engranaje cónico, como el que se muestra a continuación. Helicoidales y rectos. Los engranajes helicoidales son cruzados y por tanto la dirección de rotación depende de la mano de los engranajes helicoidales. Y también un tren de engranajes invertidos, que es aquel que el primero y el último engranaje están sobre el mismo eje. El primero y el último engranaje se encuentran sobre el mismo eje, como este que mostramos a continuación. Esos serían los tres tipos de engranajes. El invertido. El helicoidal y el compuesto simples. Este sería compuesto. Este también sería compuesto. No hay ningún ejemplo de simple por acá cerca. Este sería el helicoidal. Y el último, el invertido, que posee el mismo eje. La determinación del número de dientes. Si está transmitiendo una gran cantidad de potencia a través de una unidad de revolución de velocidad, el paso del último par de engranajes acoplados será mayor que el primer par, por lo que el momento de torsión es mayor que el extremo de salida. En espacio dado se puede usar más dientes de engranaje que paso de reducido, en donde se puede en un extremo de la velocidad alta. Si levantase el problema de resistencia de dientes, supongamos que se desea utilizar un engranaje de tren con el fin de obtener un valor del tren de un doceavo. Supongamos que también la restricción del número de dientes debe ser menor que 15. Y la reducción obtenida del primer engranaje será aproximadamente el doble que se obtiene en el segundo par. Esto significa que se lleva a cabo esta ecuación, la de E, la que vimos anteriormente, dando resultado un doceavo, donde N2 y N3 es el valor del tren del primer par, y N4 y N5 es el segundo, dado que debe ser la mitad correspondiente al segundo. O bien se puede llevar a cabo esta ecuación, donde después se pueden observar los siguientes números de dientes que están cercanos al valor deseado, las cifras decimales, y la mejor aproximación se dedujo que era 20,49 avos, donde no es un doceavo. Por otro lado, la combinación de 22,108 avos para la primera reducción y 18,44 para el segundo valor da exactamente un doceavo, de donde E igual a 22,108 avos, 18,44 avos, da un total de un doceavo. En este caso, la reducción en el primer par no es exactamente el doble que el del segundo, pero esta consideración en general tiene poca importancia. El problema es especificar el número de dientes y el número de pares de general, dar un valor del tren dentro de cualquier grado especificado de exactitud. A despertar el interés de muchas personas conocer, por ejemplo, el problema es especificar que tenga un valor de tren de pi diezavos. A continuación va a seguir explicando mi compañero Cristian Salazar. Muchas gracias. Bueno, continuando el video de trenes de engranes epicíclicos o planetarios, podemos nombrar que el tren se compone del engrane central, de un engrane epicíclico, y además de esto, en ciertos casos, dependiendo del engrane que tengamos, del engrane que tengamos, vamos a poder tener o un brazo manivela, o cojinetes de engrane, o bueno, demás. Entonces, digamos, como podemos ver en el caso A, tenemos un engrane epicíclico elemental en el cual tenemos un engrane planetario girando en un cojinete el cual mantiene su movimiento y ayuda a complementar el movimiento.
En el caso B podemos ver cómo tenemos un engrane tipo designación simplificada en el cual vamos a tener mencionado todo lo que anteriormente decíamos, ¿cierto? En el cual podemos decir que vemos los cojinetes, vemos el brazo manivela, vemos el engrane planetario y demás. Bueno, siguiendo nuestro video, podemos observar a mano izquierda inferior, este que estoy señalando acá, podemos observar que tenemos un tren de engranes epicíclico simple. Vamos a tener un rodamiento, o sea, vamos a tener un movimiento dentro de de otro tipo de forma, o sea, vamos a nombrarla como un cierre, el cual va a tener la misma forma de nuestras almohadillas o de nuestros cojinetes, el cual va a ser rodado y de igual forma va a ser mantenido por un brazo manivela y va a llevar la trayectoria. Bueno, en el siguiente acá, que vemos a mano derecha, podemos ver un tren de engranes epicíclico simple con planetarios dobles, ¿sí? El cual vamos a tener un eslabón que atraviesa los dos epicíclicos y además de esto, ellos van a girar en su mismo ámbito, bueno. Entonces de igual forma acá también aparece la observación cinemática, pues para que podamos observarla. Y bueno, siguiendo, bueno, tenemos que aclarar varias cosas. Estos tipos de engranes epicíclicos planetarios vamos a tenerlo más que todo en usos en el cual tengamos o transporte de cosas o movimientos en una misma área o movimientos giratorios de la misma. También podemos ver en ciertos casos simplificados un ejemplo cercano podría ser una leva, debido a que como vemos en el caso A, la leva va a ser la trayectoria que hace el cojinete y bueno, el puntero va a ser la trayectoria que hace el cojinete y la leva va a venir siendo el engrane planetario, ¿sí? También podemos observar en este caso, podemos ver rodamientos en los cuales pueden ser transportados por bandas debido a este mismo uso. Podemos también, uy, qué pena. Podemos observar en cómo podemos hacer trayectorias interiores de cosas, ¿sí? Entonces fácilmente pueden ser en motores, en distribuciones de carga, de igual forma en el cual podemos ver, por ejemplo, podemos ver distribución de potencias, ¿sí? Entonces fácilmente pueden ser tubos de potencia, pueden ser engranes que sean llevados a la transmisión de cargas. Bueno, listo. Para continuar, tenemos trenes epicíclicos de engranes cónicos. Tenemos que aclarar que de igual forma que con los trenes epicíclicos rectos son los más vendidos en la industria debido a su fácil uso. Entonces, bueno, tenemos una definición clara que son tipos de trenes bastante utilizados en la industria anteriormente mencionados, pero son muy parecidos a los engranes rectos, epicíclicos rectos, pero no son iguales. También tenemos casos claros como el engrane de reducción de Humpeg o dobles. En este caso tenemos un tren epicíclico con dos planetarias, la cual nos puede ayudar a transmitir la carga de cierta manera, con transmisión directa y puntual de un engrane a otro, ¿sí? Entonces, como vemos en este punto, vamos a tener una transmisión de carga puntual entre engranes planetarios y acá vamos a tener también su parte cinemática en cómo va a ser la trayectoria de este mismo. Bueno, podemos de igual forma continuar acá viendo que, bueno, ante todo, podemos ver que los engranes cónicos nos permiten llevar diferentes tipos de soluciones. Entonces decimos que tenemos un análisis de trenes que van a ser no rectos, pero muy cercanos a la rectitud, pero sí cónicos. Esto nos ayuda a que en reducciones claras como la de Humpeg podamos ver las 12 posibilidades de engranes epicíclicos según Levi, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ver cómo estos diferentes casos y diferentes movimientos van a dar a los 12 tipos de casos que planteó Levi. Bueno,
Siguiendo nuestras diapositivas, podemos ver la solución de engranes como, solución de engranes, donde sabemos que NF viene siendo la velocidad del primer engrane del tren que está en revoluciones por minuto. NL, que viene siendo la velocidad del último engrane del tren, también dadas en RPM. Y NA, que viene siendo la velocidad del brazo dadas en RPM de igual manera. Debemos aclarar que esto siempre va a ser dadas en ciertas revoluciones, siempre su magnitud va a ser dada en revoluciones y que en ciertos casos pueden manejar diferentes velocidades. Bueno, vamos también para hablar un poco del análisis tubular de trenes planetarios. Se puede aclarar que los tres pasos claros que tenemos para hacer esto es, primero, fijar todos los engranes al brazo y que éste dé una vuelta, tabulándose las vueltas resultantes del brazo y de cada engrane. Que se fije un brazo y que se haga girar una vez o más veces los engranes tipo sol y que se tabulen de igual forma las veces que que dio vuelta el brazo y que dio el engrane. Y además de esto, que se sumen las vueltas del engrane en los pasos 1 y 2, de modo que satisfagan las condiciones dadas y necesitadas para la carga. De igual forma tenemos un ejemplo acá de solución de tabulación de RPM, donde seguimos los pasos. Bueno, hasta acá va el video. Muchas gracias.